Buenas noches con todos, estimados participantes. Nos encontramos acá un webinar más de esta serie de ponencias que se viene desarrollando dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica sede Sapiens, específicamente pues del programa de estudios de Ingeniería de Sistemas. Hoy tenemos una ponencia sumamente bastante interesante, importante. Hoy nos acompaña el estimado Ernesto de los Ríos Roca, quien es bachiller en Ingeniería de Sistemas por la Universidad San Ignacio de Loyola. Además, cuenta con una certificación en Microsoft 365 como Administrator Expert en Spoil Administrator Association y Azure Fundamentals. Tiene más de 20 años de experiencia en lo que es infraestructura de tecnologías de la información, productividad digital y proyectos estratégicos tanto en banca como educación y tecnología. Y actualmente pues es el profesional responsable de la implementación y poder adoptar, ¿no?, Microsoft 365 y Copilot en el BCP, y capacita pues a una cierta cantidad de colaboradores en el uso de la inteligencia artificial. Y hoy pues nos va a brindar una ponencia titulada pues Descubre Microsoft Copilot, la IA que transforma tu productividad. Con esto te doy paso Ernesto para que te presentes y des inicio a la ponencia. Gracias. Tu micrófono Ernesto está. Ahora sí, me escucha. Listo, gracias más por la presentación. Nada, un gusto estar acá. Hoy día vamos a hablar sobre Copilot, Microsoft 365, bueno, Microsoft Copilot, ahí vamos a ver los diferentes sabores que tenemos. Y yo me imagino que muchos ya han escuchado hablar de la IA, de la IA hay un montón, ChatGPT, Copilot, Gemini, y hay un montón, ¿no? Me gustaría que la sesión sea dinámica, entonces si alguno tiene una consulta, una duda, levante la mano y vamos conversando, ¿ok? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la IA y cómo esta, ¿no? Cualquier IA en particular, nos va a ayudar a mejorar la productividad. Vamos a centrarnos en la parte de productividad personal. Entonces, lo primero, para saber cómo mejora nuestra productividad, tenemos que conocer cómo las diferentes tecnologías a lo largo del tiempo han mejorado la productividad global de los países, ¿no? Y acá vamos viendo cómo la curva va creciendo exponencialmente. Ahora nos encontramos acá, empezando una nueva era, una nueva este, revolución tecnológica, que es el uso de la IA, ¿no? Y en los últimos años, todos los cambios tecnológicos que han habido han hecho que el PBI global se multiplique bastante. Ahora estamos con la última que ha sido cloud, ya se está multiplicando por 20 más o menos. Entonces, ¿qué significa acá, no? Que cada ola tecnológica no solo incrementa la producción de un país, ¿no? De una nación, sino que transforma la estructura económica, la distribución de riqueza, la competitividad global, ¿no? Y realmente en esta época ustedes, ¿no? Ya estudiantes universitarios que están a puertas de salir, quizás muchos ya salieron, ¿no? Son los llamados a hacer este cambio. No tienen que ser los espectadores, tienen que ser los que participan activamente del cambio, ¿no? Y esto se va a lograr con ustedes. Entonces, acá vienen cierto aclaraciones, ¿no? Siempre también hemos escuchado que la IA alucina, ¿no? Yo le pregunto por algo y me responde a veces cualquier cosa o me complementa con información que a veces no es cierta. Eso ocurre, es parte de la tecnología, poco a poco esa brecha se está cortando, pero siempre va a existir una probabilidad que eso ocurra, ¿no? Entonces, tenemos que ser nosotros, los humanos, los que lideren esas verificaciones. Cada vez que nosotros interactuamos con la IA, tenemos que validar. No debemos de confiar 100% en las respuestas. Si bien la IA, su razón de ser va a ser siempre tratar de ayudarnos, siempre nos va a querer dar una respuesta, siempre va a tratar de entender lo que le hemos pedido y nos quiere responder. Esa respuesta puede ser lo que queríamos, ¿no? Cercana a ello,
o a veces, si no está muy clara la pregunta, la respuesta puede decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que revisar las respuestas, eso téngalo siempre presente. Y acá entrando ya a la parte de Copilot, ¿no? Espero que levante la mano ahí si ya alguno ha escuchado hablar de Copilot. ¿Algún sabor en particular? Sabor le decimos, creo que en el mundo de los de sistemas entendemos que los sabores son diferentes formas de una tecnología, ¿no? De diferentes licenciamientos a veces, ¿no? Qué sabor de tecnología tenemos? No sé si alguno ya ha escuchado Copilot. Me gustaría ahí, si pueden participar, levantar la mano. Si alguien quiere opinar también, bienvenido. Bueno, Microsoft le ha llamado Copilot a su IA, ¿ok? Pero si uno solamente dice, no sé, voy a usar Copilot, falta el apellido, ¿no? Por sí solo Copilot no nos va a decir mucho. ¿A qué me refiero? Copilot, hay un Copilot, por ejemplo, para el mundo de desarrollo. No sé si han escuchado GitHub Copilot, ¿no? Entonces, de la parte de los Copilot de desarrollo está GitHub y GitHub, bueno, se monta sobre estas aplicaciones. Tenemos Copilot para sistemas operativos, sobre Windows, también de seguridad. Tenemos para búsquedas, ¿no? De la parte browsing. Tenemos ya copilots más avanzados que son dentro del mundo de data y de Azure, donde tú puedes crear tus propios modelos de datos o de lenguajes. Tenemos lo del Modern Work, todo lo que está relacionado al mundo de la ofimática, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, cómo la IA se integra con estas aplicaciones, y tenemos los que están enfocados a negocios, a los ERP tipo Dynamics, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un montón de copilots. Cuando hablemos de copilot, tenemos que enfocarnos en, o ser claros en, Copilot para productividad, Copilot para sistema operativo, para desarrollo, para búsqueda, ¿no? Hay que tener claridad. Nosotros hoy día vamos a hablar de este Copilot, del Browse and Search, ¿no? Todo lo que podemos hacer por el Copilot, llamémosle Copilot básico, el Copilot que tenemos todos a la mano si entramos a copilot.microsoft.com. Entonces, ya conocemos el Copilot, los diferentes sabores, cómo este nos ayuda en el PBI, por ejemplo, de un país, cómo va a ser que este incremente, pero qué puede hacer Copilot ya en la parte, pues, del día a día, ¿no? Cuando queremos usarlo, ¿cómo lo podemos usar? Entonces, Copilot va a hacer preguntas, respuestas. Yo le pregunto algo, me va a responder. Le puedo decir, explícame un tema, resúmeme algo, créame una estructura de una información, de un estudio, de una presentación. Le puedo decir, tengo esta idea, pero necesito más ideas, como una lluvia de ideas, me puede proponer ideas, redactar textos, buscar información. Le puedo decir, necesito información comparativa de este negocio, de esta tesis, de este estudio, compáralo, ¿no? Y te lo da. Apoyar en tareas, pues, de creación, de escribir. O sea, realmente te puede ayudar en todo, ¿no? La cosa es cómo se lo vamos a pedir, ¿no? Ahora, acá hay algunos casos de uso clave que tenemos con Copilot, ¿no? Por ejemplo, resumen de documentos, ¿no? Yo puedo tener un documento, quien no ha tenido que leer a veces un estudio, un libro, eh, claro, 200, 300 hojas, tiene que leerlo, resumirlo, analizarlo, sacar conclusiones, estudiarlo. Esto nos puede demandar buen tiempo, ¿no? Ahora podemos ir a Copilot, este texto, este informe, este estudio, resúmelo y sácame los principales insights, los principales puntos de interés, lo más resaltante, inclusive por, por título, por parte del libro, enfócate en la parte económica, en la parte comercial. O sea, le podemos dar diferentes contextos para que nos pueda dar un resumen específico de nuestra necesidad. ¿Ok? Generación de contenido creativo, créame un cuento, este cuento, y puedo empezar a iterar, ¿no? A conversar con la IA para mejorarlo, ¿no? Proporcionar respuestas, explicaciones rápidas. Todo lo que estamos hablando ahorita lo vamos a ver en parte de demostración después, ¿ok? Y obviamente ayuda a investigación. Tengo una investigación, quiero que la complemente, quiero que me dé información ajena que quizás se me está pasando. También lo vamos a ver en algunas demostraciones.
Entonces acá lo que estamos viendo es que los casos de uso, cómo usar la tecnología, es inmensa, dependiendo de nuestras necesidades. Pero ahora, ¿no? Ya, yo sé que la IA me va a ayudar, me va a poder resolver problemas, resúmenes, tareas, pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Y realmente acá entramos a la parte importante de la IA, ¿no? Es los prompts. Me imagino que muchos han escuchado hablar del prompt engineer, que si no sabes escribir un prompt, no sabes nada, ¿no? O que si él escribe y si le pides piedras, te va a responder piedras. O sea, acá está la parte importante, ¿no? Y el prompt es la instrucción. Finalmente, yo a una persona, cuando hablo con una persona y necesito una información de esa persona, le pregunto, le digo, necesito esto, ¿no? ¿Y cuántas veces nos ha pasado que le preguntamos a una persona y esta persona nos responde algo, pero no es lo que estoy buscando? O sea, eso no era la pregunta, ¿no? O me refería yo a otra cosa y tengo que volver a decirle, no me refiero a eso, me refiero a esto, ¿no? To- Con las personas ocurre, con la IA va a ocurrir. Estamos, yo a una IA le voy a preguntar algo, le voy a poner mi prompt, mi instrucción, mi necesidad, y la IA me va a responder. Va a entender, va a responder. Yo voy a leer y puede ser, ok, eso era, excelente, o eso no era, o falta, ¿no? No está completo. Tengo que volver a repreguntarle, tengo que ampliar mi prompt, ¿ok? Entonces acá vamos a ver algunas estratégicas para hacer los prompts. Tu prompt tiene que ser, o sea, tiene que tener un objetivo. Un objetivo puede ser, necesito un informe, necesito una imagen, necesito un reporte, una tabla, o sea, necesito algo, ¿no? Créame, resúmeme, ¿no? Dame más información de cuál es el objetivo de mi prompt. Por ejemplo, acá en un ejemplo es comprender el manejo de excepciones. Tengo que darle un contexto, ¿no? Soy nuevo en el desarrollo de software, ¿no? Estoy aprendiendo desarrollo. Estoy, no sé, ¿cuál es el contexto? Trabajo en una empresa, soy nuevo en este puesto, me han dado una tarea, o sea, lo meto en el cuento, ¿no? Le doy más contexto, lo sitúo en la realidad, por decirlo de una manera, para que en base a eso también sepa, ¿no? De qué estamos hablando. La fuente. La fuente es, por ejemplo, puede ser un documento, puede ser una página web, puede ser simplemente busca en Internet, ¿no? Otra fuente puede ser más específico. Por ejemplo, trabajo en un proyecto con Python. Ya estamos hablando de desarrollo software, Python, ¿no? Ya le estamos poco a poco enfocándolo en un punto. ¿Ok? Y expectativa. ¿Cuál es mi expectativa? Quiero que me lo respondas en un vocabulario muy técnico, poco técnico, que me muestres comparativas de Python con otro lenguaje de programación, quiero que me lo muestres en una tabla, quiero que me lo muestres en bullets, dependiendo. O sea, ¿qué necesito? ¿Cuál es mi expectativa? ¿No? Entonces tengo un objetivo, un contexto, una fuente y una expectativa. Acá, por ejemplo, en el ejemplo, ¿no? Mi expectativa, que la respuesta sea fácil de entender, sin vocabulario súper técnico. ¿Ok? Si se dan cuenta, las palabras que usamos son las cotidianas, no estamos rebuscando palabras para conversar con la IA. ¿Ok? Y lo siguiente, y también súper importante, es el refinamiento y la interacción. Refinamiento es, yo le hago una pregunta, de esta pregunta me responde, y yo le digo, no, eso no era. Entonces, actualizo mi prompt, refino mi prompt, lo vuelvo más robusto. ¿Ok? Refinamiento. Iteración. Le pregunto, me responde, y lo mismo que ocurre con humanos. Yo le pregunto a una persona, me responde la persona lo que quería, pero de esa respuesta me nace otra pregunta, me nace otra duda. Le repregunto, le vuelvo a decir, oye, y esto también. Entonces, la iteración, estamos iterando. Entonces, recuerden siempre, objetivo, contexto, fuente, expectativa, refinamiento e iteración. ¿Ok? Y acá vamos a ver ya un ejemplo. Lo mismo que teníamos, el objetivo, contexto, fuente, expectativa. Mi prompt, ¿cuál sería?
Soy un nuevo desarrollador de software que trabaja en un proyecto de Python. ¿Me explicas o me puedes explicar cómo implementar el manejo de excepciones en Python? Como si tuviera 5 años, 10 años, como si fuera recién egresado, como si fuera un experto en Python. ¿Ok? O sea, esa es mi expectativa. ¿Cómo quiero que me lo expliques? ¿Cómo quiero recibir toda esa información? Vamos a probarlo esto después. Y ahora vamos a ir a la parte de ejemplos. Antes de entrar a la parte de ejemplos, si los que tienen computadora y pueden entrar, si quieren, podemos ir siguiendo los mismos ejemplos. Entran a copilot.microsoft.com o si tienen en Windows la aplicación de Copilot, también la pueden utilizar. Yo voy a utilizar la aplicación, pero es lo mismo finalmente. Hasta este punto, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta, una duda, algo que podamos ampliar. Por favor, participen. No quiero que sea un monólogo nomás. Pero bueno, ahí vamos. Entonces, ¿me confirman por favor si ven mi pantalla? ¿Ven el Copilot? Sí se visualiza. Perfecto, gracias. Entonces, teníamos un ejemplo ahí hace un momento, ¿no? Que era, primero, antes de esto, esta es la aplicación de Copilot. Vamos a conocerla rápidamente para los que primera vez que hayan entrado. En la parte inferior es el espacio donde vamos a poner nuestros prompts, el espacio principal, porque ahí es donde se va a dar toda la comunicación. Y vamos a tener diferentes modelos de lenguaje. Por ejemplo, respuestas rápidas es, le pregunto, no tiene que hacer mucho análisis, solamente conversamos, obviamente va a haber inteligencia por detrás, pero es de respuestas rápidas. El Think Deeper va a ser para preguntas, dudas, donde va a tener que hacer un poco más de análisis, que significa que se va a demorar un poco más. Acá estamos hablando de 2 a 3 segundos en responderte, acá estamos hablando ya que puede ser 30 segundos dependiendo de los prompts. El Smart es lo que ahora hemos escuchado del ChatGPT, es el modelo del GPT-5, ¿no? Este es, piensa más, por decirlo de una manera, es más enfocado y rápido. O sea que este es el que yo uso constantemente. Y el otro es el investigador profundo, ¿no? Acá tú le pones un prompt y este prompt podría, dependiendo de la complejidad, demandar 10 minutos, 20 minutos en procesarse, ¿no? Pero la respuesta va a ser muy analizada. Entonces, dependiendo de las necesidades, elegimos uno u otro. Vamos a utilizar el Smart para las pruebas. Entonces, habíamos puesto un prompt, ¿no? En la presentación que era soy un nuevo desarrollador de software, ¿no? Trabajo en un proyecto de Python. Me gustaría que me expliques cómo implementar el manejo de excepciones en Python como si tuviera 10 años, ¿no? Entonces, vamos a ver. Rápidamente nos empieza a responder, ¿no? Imagina esto, estás jugando un videojuego, tú eres el jugador, el juego a veces tiene obstáculos, ¿no? Como un hoyo en el piso, ¿no? Si caes al hoyo, el juego se rompe y no puedes seguir, ¿no? Le está explicando a una persona de 10 años, ¿no? Entonces, la excepción que es, ¿qué ocurre cuando te caes en el hoyo, ¿no? O sea, no simplemente te caes y ahí quedaste, sino que te caes y qué puede ocurrir. Y acá están las excepciones, te lo explica. Estamos ahorita en este contexto. ¿Qué significa este contexto? Hemos empezado a hablar de un tópico, hemos empezado a hablar de excepciones, Python, programación, soy nuevo en desarrollo, ¿no? Y le da una instrucción. Pero ahora voy a iterar, ¿no? Iterar es sobre el mismo contexto, le voy a repreguntar y le digo, y si tuviera 30 años, dame un segundito, 30 años de experiencia en Python, ¿ok? Hace un rato le estamos hablando, explícame un tema, 10 años, ¿no? Para una persona de 10 años. Y ahora estoy diciendo, y si tuviera 30 años de experiencia en Python, ¿cómo me lo explicarías? ¿No? Entonces, cambia la cosa, ¿no? No le he tenido que decir, explícame las excepciones, ya estamos hablando de ese tema. Entonces, estamos manteniendo un contexto, ¿no? Y todo lo que yo empiezo ahora a escribir acá
va a ser manteniendo ese contexto. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de autos rojos y autos rojos, vamos a empezar a hablar de eso. Y si de un momento para otro yo le digo, sí, porque también un avión, por decir algo, claro, o sea, estamos hablando de autos, ahora más mencionado un avión, el contexto va a cambiar a vehículos. Ya no es autos, van a ser vehículos de transporte, ¿no? Entonces ya se amplía un poco más el contexto. Entonces hay que tener claridad cuando hablemos de un contexto, mantenerlo. Si queremos hablar de otro tema, tenemos acá el botón en la parte superior de una nueva conversación. Si en un mismo contexto vamos a hablar de muchos temas, eso puede ser complejo, ¿no? Porque ya la IA va a tener mucha información totalmente dispersa y obviamente las respuestas pueden ser igual de dispersas. Ernesto, hola, buenas Sí. noches. Ahí tengo una Hola, Estefan. consulta. Dime. Por ejemplo, a mí me pasa constantemente de que no sé cómo decirle a la IA que algo está mal. Por ejemplo, le hago una pregunta o le pido algo y no es Ujú, exactamente lo que necesitaba, ¿no? ujú, Y no sé cómo, y lo que le digo es no, y coma, y empiezo a explicarle lo que quiero. ¿Y qué hace? ujú. Complementa la información anterior. Y es como que estoy en un ida y vuelta de decirle, entonces lo que hago normalmente es ponerle gracias, ¿no? Como cerrando el tema, Sí, como ya, diciéndole hasta aquí nada más, y sí. empiezo nuevamente la indicación. Ahí, ¿cómo sería la forma correcta realmente? A ver, a mí me ha pasado, finalmente no hay formas correctas únicas, ¿ok? Es como la conversación entre los humanos, es equivalente. Por ejemplo, yo lo que he hecho es, le pregunto algo y me responde algo que no es lo que necesito, y le digo, te he preguntado sobre esto, ¿no? Tú me estás respondiendo sobre esto. O sea, le hago notar, ¿no? De alguna manera que su respuesta no está enfocada a lo que quiero. Vuelve a darme la información, por ejemplo, ¿ok? Hay muchas recomendaciones de no usar muchas negativas en los prompts, ¿no? O sea, por ejemplo, no, ¿no? O sea, no es lo que he pedido. O sea, esas negativas a veces no ayudan mucho en los prompts. Tratar siempre de darle la corrección, ¿no? O sea, te estoy hablando de esto, ¿no? Tú me estás hablando de lo otro. Complementa, ¿no? Dame la información solicitada. Por ahí es una estrategia que a mí me ha funcionado y bueno, y es la que uso realmente. Ok, ok, de acuerdo. Gracias. No hay que. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar de contexto, vamos a cambiar de otro tópico y vamos a ponerle ahora otro prompt. Por ejemplo, ¿no? Eres un doctor de matemáticas puras, o sea, vas a hablar prácticamente en números, ¿ok? Quieres explicar la definición de integrales a tu compañero que también es doctor de matemáticas, o sea, están al mismo nivel, ¿no? Se lo debes de explicar de la forma más técnica posible, ¿cómo lo harías? Entonces, estamos hablando que acá vamos a ver qué nos vota, pero no es votar cosas ya que quizás muchos no entendamos, ¿ok? Pero lo está explicando, o sea, están hablando la IA con otra persona totalmente experta, ¿no? En el tema de las matemáticas. Ok, para el que lo entiende, felicitaciones, realmente. Yo no lo entiendo, entonces le digo, ahora como si se lo explicaras a un joven de 15 años, ¿no? Entonces estamos en el mismo contexto y ahora ya nos pone esta información un poco más digerible. Pensemos cómo utilizar esto. Yo tengo un artículo, por ejemplo, un estudio muy técnico que quizás lo leo y me pierdo. O sea, no, todavía no puedo entenderlo. Yo le puedo decir a la IA, oye, esto ayúdame, ponlo en un idioma más entendible, más fácil de comprender. No soy experto en esto, en esto, en esto, ¿no? O sea, ponlo claro. Y nos va a ayudar. Entonces vamos a aprender poco a poco, ahí donde la IA nos ayuda a aprender, ¿no? A ser más productivos. Y todos los conceptos que quizás vemos complejos, extraños, raros, nos los van a poner en idioma humano, digerible, entendible, ¿ok? Obviamente lo entendemos, lo aprendemos, ¿no? Y acá está. Entonces nos pone de ejemplos, definiciones, cosas súper claras. Ahora, también, ¿qué podemos hacer?
podemos analizar documentos, ¿no? Acá todavía estamos en preguntas, respuestas, pero ¿qué pasa si yo quiero decirle a la IA, IA, o sea, tengo este documento, hazme un resumen, un análisis, créame una estructura, ayúdame con un documento, vamos a probarlo. Entonces, nuevamente cambiamos de contexto para no complicarnos. Y acá el prompt va a ser, ¿no? Analiza el plan de proyecto adjunto, le voy a adjuntar el plan, ¿no? Y propon 5 mejoras concretas. Por mejora, incluye una breve justificación y un ejemplo de texto que pueda añadirse, ¿no? Presenta las sugerencias en formato de lista clara y profesional. Entonces vamos a adjuntar el archivo. Obviamente es un documento que ya tengo preparado. Vamos a ver qué nos propone, ¿no? Se dan cuenta, las respuestas son súper rápidas, ¿no? Entonces acá me empieza a dar recomendaciones, y no solamente el título, sino nos explica el cómo, ¿no? Oye, completa un análisis FODAS, por qué lo está recomendando, ¿no? Ejemplos de texto a añadir, detalles del plan financiero, ampliar una evaluación de riesgos, ¿no? Incorporar indicadores de éxito cuantitativos, o sea, nos está poniendo un montón de información, ¿no? Esto, si yo no tengo claridad de, por ejemplo, cómo hacer una evaluación de riesgos, le puedo decir, ¿me puedes detallar cómo hacer una evaluación de riesgos? ¿Ok? Estamos hablando del contexto del documento que yo tenía. Entonces ahora le estoy diciendo, ok, para evaluación de riesgos, y acá me pone qué es lo que debería hacer para empezar a hacer mi evaluación de riesgos. ¿No? Entonces, esto veámoslo para el día a día. Todos tenemos tareas, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos iniciativas, proyectos que queremos hacer, ¿no? Y muchas veces lo vemos complejo, difícil o no sabemos. La IA está para eso, nos ayuda. Le ponemos esa parte compleja, nos va a dar una respuesta. La respuesta hay que leerla, entenderla. Si no la entendemos, le volvemos a preguntar. Y una vez que la entendemos, vamos a empezar, obviamente, a desarrollar nuestros skills para mejorar, para ser más productivos. ¿Ok? Tengo acá otro ejemplo. No nos limitemos solamente al texto, al Word. Vamos a ir a un Excel, ¿no? Por ejemplo, ahora yo le estoy diciendo, tienes que actuar como un analista de negocios senior, ¿no? ¿Qué es lo bueno de ponerle el rol? El rol es qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, un analista de negocios, eres un abogado, eres un estudiante, eres un maestro en medicina, o sea, el rol. Porque eso ayuda como parte del contexto a situarlo, ¿no? A saber cómo es que debe ver. Por ejemplo, si yo tengo un contrato, y yo soy de finanzas, yo voy a leer el contrato enfocándome en los números y buscar cuáles son los puntos financieros que me puede beneficiar o ponerme complicado el cumplimiento del contrato. Pero si lo ve alguien de tecnología, va a buscar los servicios. Si lo ve alguien de derecho, va a buscar dónde está la coma mal puesta o las letras chiquitas. Entonces, dependiendo el rol, se enfoca en la necesidad, ¿no? Entonces va a ir a buscar específicamente lo que necesitemos. Acá le estamos diciendo, analista de negocios senior. ¿Ok? Utiliza la hoja de cálculo adjunta, se la vamos a adjuntar, para elaborar un informe ejecutivo claro y persuasivo. ¿Ok? Destacando las áreas prioritarias para la próxima asignación de recursos. Entonces vamos a adjuntar ese archivo. Y le ponemos que lo analice. Entonces ahí está leyendo el archivo, va a empezar a, obviamente, sacar información, insights. Como lo hemos puesto en el Smart, obviamente está analizando más, se ha demorado un poco más y vamos a ver qué nos propone. Si se dan cuenta, está pensando, ¿no? O sea, está analizando toda la información. Y empezó. Entonces, un informe ejecutivo, tenemos un resumen ejecutivo, bueno, los datos del Excel, acá se movió, ok, el KPI por dimensión, resumen ejecutivo, tablas, ¿no? Toda la parte
que le va a interesar, obviamente, a un informe ejecutivo, a una alta gerencia, para tomar decisiones. ¿Ok? Nuevamente, la información como fuente es un Excel, ¿no? El prompt lo hemos creado nosotros y nosotros como humanos tenemos que validar esa información. No solamente desde que ya lo tengo, lo copio, lo pego y lo entrego, ¿no? Siempre hay que validarlo. Bueno, donde asignar recursos, o sea, tenemos un montón de información de un Excel. Entonces, nuevamente, tenemos informes, tenemos documentos. La IA nos puede ayudar a procesarlos, analizarlos rápidamente y darnos información de valor, ¿no? Rápida. Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo, en horas, ¿no? Si yo tengo que hacer una tarea, esa tarea antes, caso de la vida real, por si acaso, ¿no? Antes yo tenía que hacerlo en 5 horas, porque tenía que leer información, obviamente esa información, apuntarla, marcarla, copiarla, ¿no? Resumirla, para luego hacer una presentación o luego sacar algún indicador. Tranquilamente eran 5 horas, digamos un día. ¿Ok? Ahora con la IA, por ejemplo, esto lo hemos hecho en 30 segundos. No significa que ahora me sobran 5 horas, ¿no? De esas 5 horas que he ahorrado, en 30 segundos tengo el informe, le puedo dedicar tranquilamente 1 hora para validar de que la información esté bien. Igual he ganado 4 horas, ¿no? Entonces no veamos el ahorro como simplemente clic, lo muestra y ya está, sino hay que dedicarle un tiempo posterior. Ese tiempo posterior sigue siendo ahorro, porque lo que antes nos demoramos un día, 2 días, una semana, ¿no? Tenemos indicadores del uso de la IA que han logrado mejorar en más de un 80% del tiempo. Es un montón, ¿ok? A eso se le puede dedicar 1 hora, 2 horas, ¿no? Para analizar la data y certificar que esa data está buena. ¿Ok? Eso hay que tenerlo siempre presente, revisar la data. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un informe. Ahora vamos a hacer un prompt súper simple. Si se dan cuenta, los prompts antes yo le estaba poniendo, eres un analista, dame esto, o sea, estaba muy claro lo que quería, pero también puede haber alguna situación en la cual no sé, o sea, no sé que tengo que sacar alguna información, pero no la tengo clara ni siquiera el cómo. Entonces yo le puedo decir, ¿qué insight me puedes dar de este Excel? O sea, ¿qué información valiosa me puedes dar de este documento? Y le estoy dejando a la deriva, o sea, busca tú, analízalo y dame algo de información. ¿Ok? Entonces, acá empieza, ¿no? Bueno, me está dando información, consumos de tal a tal, y me empieza a dar información de un documento. Ese documento solamente contiene números, ¿no? Y me está dando comparativas, cargos, tendencias destacadas, recomendaciones. Entonces, solamente de un documento que yo quizás no podía entenderlo o no sabía cómo aprovecharlo, la IA por lo menos ya me da una información. De esa información no significa que esto es lo único y ya está, pero yo leo la información y empiezo a decir, oye, es cierto, también podría preguntar esto y empiezo ya una conversación más específica a lo que quiero, ¿no? Entonces, veámoslo que cuántas veces hemos estado frente a una pantalla, el procesador de texto, por ejemplo, el Word, prendido, ¿no? Y sabemos que tenemos que empezar a escribir un documento, pero nos quedamos mirando la pantalla en blanco porque no sabemos cómo empezar, ¿no? O sea, nos ha pasado. O sea, que sabes, ¿no? Tengo que escribir sobre esto, pero esas primeras letras son las complejas. Ahora yo le puedo decir a la IA, oye, necesito escribir de esto, de esto, de esto en un informe. Te va a dar algo y de ese algo te va a servir como estructura para tú empezar a completarlo. Entonces, ese problema del lienzo en blanco ya se pierde. Ahí perdíamos a veces media hora o 1 hora filosofando qué puedo hacer, pero no lo hacíamos, ¿no? Ahora, en segundos, ya tenemos una estructura que podemos empezar a completar, ¿no? Entonces, veamos todos los tiempos, esos pequeños tiempos alrededor del uso de la IA que se están ganando
Y obviamente eso es mejor productividad, porque ese tiempo ahora lo puedo utilizar para otras cosas. Si se dan cuenta, todos los prompts que hemos puesto serán simples, 3 líneas, actúa, quiero, un resumen, ¿no? Pero también podemos hacer prompts súper, súper complejos, largos, ¿no? Vamos a hacer uno ahora, donde le estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? Tengo un objetivo, ¿cuál es mi objetivo? Actúa como un analista financiero senior, ¿no? Con enfoque ejecutivo, resumen, analiza el estado financiero de una empresa, ¿ok? O sea, ya le estamos diciendo quién eres, qué tienes que hacer, qué estructuras necesito. Finalmente, yo necesito información, ¿no? Para saber si puedo invertir o no puedo invertir, si puedo hacer una inversión en base a mi estado financiero, ¿ok? Estamos diciendo, levanten peso, ¿no? A esta empresa, ¿no? Con su estado financiero y queremos saber cómo está. Entonces, vamos a cargar el archivo. Y vamos a darle que lo pruebe. Y ya está. A ver, nos da gráfico, ¿no? Cómo se ha ido viniendo, balance general, insight ejecutivos, estado de resultados, flujo de caja, o sea, toda la información y la conclusión, ¿no? ¿Puedo invertir o no? Y me dice, no, mejor espera, ¿no? O sea, no es momento de invertir, ¿no? Eso en función de un estado financiero, ¿no? Escenarios para aumentar capital todavía nos recomienda qué podríamos hacer. Entonces, si se dan cuenta, con la IA podemos sacar información valiosa rápidamente, ¿no? Muy, muy rápido. Y me gustaría volver, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta, una duda, algo que quiera compartir. ¿Está muy claro o está muy confuso? Hola, Excelente. Eric. Bueno, buenas noches. Yo ¿Qué tengo una tal? pregunta. O sea, está muy bien todas las herramientas que nos brinda la inteligencia artificial de Copilot. Eso Ujú, lo tengo muy en claro, pero acá está mi duda. Para asegurarnos de que realmente estamos aprendiendo y no solamente copiando respuestas, no sé si nos podría dar alguna sugerencia o cómo cree que son adecuadas para usar es adecuado usar Copilot y cuáles son los problemas que deberíamos intentar resolver por nosotros mismos, para así no ujú. abusar tanto de la inteligencia artificial, porque así no aprendemos nada, nada prácticamente. Ok. De acuerdo contigo en función de cómo lo utilicemos, realmente. ¿Ok? Sí, y creo que eso al inicio también lo decíamos, ¿no? Nosotros como humanos somos los responsables. Entonces, como responsables, todas las respuestas, todas las comunicaciones que hacemos tenemos que leerlas, ¿no? Ahora, yo le digo a Copilot, 1 más 1, y me pone 5. Si yo no sé sumar, la voy a creer. Estamos. Entonces, obviamente, al hablar con la inteligencia artificial, tenemos que tener también la capacidad, el conocimiento de que las respuestas que nos da, leerlas y poder rebatir y decir, oye, me estás contando un cuento, esto no es así, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, Stephanie, ¿no? Que le pregunta y no le da la respuesta, es porque sabe que por ahí no es el tema. Entonces, no perdamos siempre esa capacidad de aprender. Ahora, ¿podemos aprender con la IA? Sí. Le podemos decir, dame un resumen de este documento. No se va a imaginar nada. Es específico un documento, pero tenemos que seguir leyendo. Yo creo que la mejor recomendación que te puedo dar es leer, estudiar, leer, estar preparado y usar la IA como una herramienta, pero no como un sustituto a lo que nos están enseñando. Y yo tengo no consulta, pero es una pequeña experiencia que tuve con Copilot. Ujú, Había un tiempo que yo lo estaba utilizando con Pilot y sí, hay veces que a Copilot no le puedo poner un texto tan largo como
unos 6 hojas por lo menos, porque Copilot tiene un límite, ¿no? De que dice, no, hasta acá nomás te puedo leer un texto, más allá Ujú. no lo puedo hacer. Tal cual. Si quieres, léelo, hazme un resumen y mándamelo, pero no todo el texto completo. ¿Es cierto? Porque Sí, es lo por que supuesto. Copilot me dice. No, no, sí, por supuesto. Tenemos que ver, ya esto ya es fuera del tema de IA que estamos conversando, pero finalmente esto es un producto que, como cualquier persona, si ofrece un producto, lo que busca es tener una ganancia, ¿ok? Es un negocio. Entonces, el Copilot que estamos viendo en pantalla o que hemos estado utilizando es la versión libre, la versión gratuita, la versión es buena, pero obviamente va a tener limitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque existen otras versiones que ya son a paga, ¿no? Esas versiones, por ejemplo, si volvemos acá a la presentación, rápidamente voy a volver acá. Por ejemplo, estas versiones de acá, las que están dentro del mundo del Modern Work, tienen estos límites que tú has mencionado mucho más extensos. O sea, no vamos a ponerle ilimitado porque nada es ilimitado, pero son más grandes, ¿ok? Puedes hablar y ya no mantener 30 conversaciones, sino puedes mantener quizás 100, ¿ok? Creaciones de imágenes, vamos a ver ese ejemplo también en breve. También antes podías hacer creo que 100 tokens o 100 intentos, ahora prácticamente es ilimitado. Entonces sí, hay limitantes más que todo por el tipo de versión. Eso ocurre con cualquiera de las IAs, ya has escuchado pues de ChatGPT, de Gemini o de otras. Todas tienen algún tipo de limitante. ¿Para qué? Para que el siguiente salto sea una versión de paga, ¿no? Entonces, sí, es la realidad. En la parte de análisis de textos, si no me equivoco, los límites son de 20.000 palabras, ¿no? 20.000 palabras podrían ser, dependiendo, ¿no? Letras, gráficos y todo, unas, sí, pues Ay, 25 páginas quizás o un poco más, ¿no? Ernesto, hay una consultita. Sí. Entiendo yo que la pregunta es cuando pegas el texto directamente al prompt o se refiere al texto cuando lo adjuntamos a un documento a nivel de páginas. Eso no entendí. En ambas situaciones hay límites, ¿no? Ah, ok, ok, En ok. ambas. Cuando analiza un texto, tiene límites de poder leer. Si tú le pones un PDF, digamos, de 1.000 páginas, se va a cortar, no lo va a procesar todo, ¿ok? Y si tú le pones todo el texto copy-paste en el prompt, también va a haber un tope, ¿no? Antes el tope, si no me equivoco, eran 8.000 caracteres en el prompt, ¿no? Ahora no sé si haya cambiado o no, porque esto va cambiando, va evolucionando rápidamente, pero finalmente va a haber un límite. Nada es ilimitado. Ya. Hay una pregunta también, Ernesto, en el chat. Dice Mirta Orrillo. Por Ujú. ejemplo, si quiero tomar decisiones financieras, ¿Copilot cuenta con información en tiempo real sobre los mercados? Eh, sí, me atrevería a decirte que sí. Hoy día estuve haciendo unas pruebas. Por ejemplo, perdón, ¿quién hizo la pregunta? Mirta Orrillo. Eh, a ver, vamos a ver si nos da alguna. Sí, en Madrid se roba esto, ¿no? Obviamente nos está diciendo que sí. Alguien financiero que sepa de bolsa puede ir pues a su fuente fiel y comparar y decir, oye, sí, es verdad, ¿no? Pero en principio lo está haciendo. Ahora, dependiendo tu cantidad de información, qué información tan fina tienes, tan precisa tienes, tú le puedes decir que la analice. El análisis va a ser bueno, ¿no? Pero igual tienes que tener el conocimiento para ver, ¿no? Qué está dándote como respuesta. Recordemos esto, ¿no? La IA está para ayudarnos, para darnos un apoyo a veces, y eso también nos ha pasado, creo que a muchos, a todos. Yo me considero experto de un tema. Y como me considero experto de cualquier cosa o ruido externo, digo, no, yo soy el experto, yo lo sé. ¿Ok? Ya, tenemos que romper esos muros, ¿no? Y la IA nos va a ayudar a que
Yo analizo un documento porque lo he hecho así toda mi vida, pero la IA le puedo decir, oye, dame insights, ¿no? Y me puede dar nuevos insights que yo no consideraba, ¿no? Y cuando los veo digo, uy, en verdad, esto se me han estado pasando todo este tiempo, ¿no? Entonces, veamos a la IA como un aliado, ¿no? Como alguien que puede buscar o puede proponernos ideas, noticias, bueno, información que antes no consideramos o desde otro punto de vista que antes no teníamos. Entonces, sí, nos puede ayudar a tomar decisiones, pero tenemos que tener la capacidad de entender esa recomendación, no como comentaron hace un momento de copiar y pegar, ¿no? Porque eso no nos va a servir. Ya, y la otra pregunta dice, ¿qué puedo hacer si Copilot declina responder por tratarse de contenido licenciado? Mm, por ejemplo, o sea, licenciado o protegido por derechos de autor. Me imagino que se referirá a eso, ¿no? Cuando un contenido es privado. O sea, Claro, por ejemplo, muchas veces me he sí. topado yo también en mi experiencia de que cuando pides un contenido que es por derechos de autor, muchas veces Ujú. no te lo quiere generar, ¿no? Porque es Sí, algo... pero eso es protección de derechos de autor. O sea, ahí si no, o sea, eh, no, como que no hay mucho que hacer ahí, ¿no? O sea, si no nos corresponde ver un tipo de información, obviamente no debemos. ¿Ok? Vale, hemos estado hablando de la parte de documentos, del Excel, cómo analiza datas, pero acá también hay una parte súper importante y también con un mensaje que me gustaría darles, ¿no? En la parte de creación de imágenes, Copilot también nos puede ayudar a crear imágenes, ¿no? Por ejemplo, nosotros con el equipo estábamos buscando cómo estresar a la IA, ¿no? Cómo darle una situación así loca, marciana, y ver qué nos responde, ¿no? Nuestra expectativa era que diga, no puedo, ¿no? O sea, qué me estás preguntando, ¿no? Y le pusimos ese prompt, ¿no? Que era, utilizando el tipo de arte de Van Gogh, Picasso, Gaudí, crea la imagen de una casa. O sea, si yo, arquitecto, me dicen que era una casa con estos tres tipos de artes, simplemente pues le digo, siguiente ventanilla, ¿no? O sea, no, eso no es posible, ¿no? Y más de una vez habremos respondido a algo, esto no es posible. La cosa es que se lo pedimos a la IA, ¿no? Y nos respondió esto. Entonces, no significa que esto es viable, que se puede construir, pero un arquitecto lo puede ver y puede decir, wow, o sea, no lo pensé. ¿Ok? No me lo imaginé. Si le cambio esta columna por esto, ya sí la podría armar. Pero ya tiene una idea. Antes, algo que pensaba que era imposible, con la IA, ahora ya su mente se amplió y lo ve como una posibilidad, ¿no? Entonces veamos a la IA como un aliado de las cosas que consideramos difíciles, imposibles, esas que hemos dicho más de una vez, no se puede hacer. Démosle esa tarea a la IA. La IA, por su razón de ser, nos va a querer responder. Siempre va a intentar responder. No se va a quedar callada, ¿no? Entonces vamos a ponerle algo, enter, y va a responder. De eso que leamos, ¿ok? Nos pueden salir nuevas ideas. Entonces, lo que consideramos difícil, imposible, estás loco, ¿cómo crees eso? Ahora ya es una posibilidad, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Esa forma de pensar y tenemos que empezar a hacer realidad lo que solamente existía en nuestra mente, ¿no? Todos ustedes están llamados a eso, a no, ya no es una época de decir esto no se puede. Para ustedes ahora la época es de voy a buscar, ¿no? Voy a investigar, voy a resolverlo y veamos cómo lo hacemos. Pero ya no hay excusa para decir no se puede, ¿no? Tienen a una IA que los va a ayudar, les va a dar información, les va a dar recomendaciones, les puede dar nuevas ideas para que puedan hacer todas estas cosas que antes nosotros, quizá mi generación, consideramos imposible. Con eso, nada, muchas gracias. Y si tienen más consultas, dudas, por favor. Hola, Jordi. Tal, ingeniero? Muy buenas noches.
Mi consulta es, desde mi experiencia, bueno, casi mi experiencia con Microsoft Copilot no ha sido mucha porque no lo he usado, he utilizado otro tipo de IAs, pero desde su experiencia, se sabe que hay diferentes tipos de IAs y cada IA pues tiene su fuerte, ¿verdad? En ciertas Ujú. áreas. En este caso, Copilot, ¿cuál sería su fuerte, ¿no? O sea, ¿cuál da mejor resultado? ¿En qué área? Ya, y volvemos a este circulito que nos va a acompañar mucho tiempo, ¿ok? Porque depende. Por ejemplo, si yo estoy en este sector de acá, que es la IA Copilot, enfocada, o sea, con un expertise, llámese del Modern Work, su expertise, ¿cuál va a ser? Va a ser toda la parte del procesamiento de datos, de archivos, pero dependiendo qué tipo. Por ejemplo, si yo uso el Copilot sobre mi Outlook, sobre el correo de Microsoft, va a poder hacerme análisis de mis correos, resúmenes de mis correos, de los adjuntos de mis correos. Puedo pedirle que me haga tablas de mis correos catalogados por prioridad. O sea, le puedo decir que me responda a correos, no que lo haga automático, sino que me ayude, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte de productividad personal, laboral en este caso, ¿no? Excel, lo que hemos visto, tenemos Excel al por mayor, analízalo rápidamente, dame gráficos, dame insights que quizás yo no estoy viendo. Analiza la data y obviamente explótala y muéstrame información de valor, ¿no? Entonces, la parte del copilot en el Modern Work está enfocado a tu productividad personal, ¿no? Con las herramientas de Microsoft. Si nos vamos, por ejemplo, a la desarrollo, GitHub está enfocado, su expertise va a ser desarrollo y va a hablar de los lenguajes de programación enfocados en el mundo Microsoft, ¿no? Entonces, cada IA, como tú lo has dicho muy bien, cada IA va a tener un expertise. Acá es lo mismo. El problema es que Microsoft le puso Copilot a toda su IA, ¿ya? Pero igual cada una tiene un expertise. Hay IAs para seguridad. La IA que hemos usado ahorita es para búsqueda. Es como decir antes, por decir, usamos Google y tú buscabas. Ahora con Copilot, que hemos estado viendo, está haciendo búsquedas. Está trayendo la información de Internet, al menos que yo le haya puesto un archivo, ¿no? Pero trae de Internet, está buscando rápidamente y en vez de decirte el vínculo está acá, lo que está haciendo es abrir muchos, quizás millones de vínculos, ¿no? Procesando la data, analizándola y entregándotela de una forma según tus expectativas, como vimos, ¿no? Entonces, cada una tiene un fuerte. Como ChatGPT, por ejemplo, tú me dices, no, quizás es más rápido y es más preciso. Puede ser. En el mundo de Microsoft, obviamente ellos no pueden tener todas las puertas abiertas. Lo que hacen es cogen el mismo modelo de lenguaje, ¿no? Pero cuando hacen ya la muestra de la información, es una información quizá más empresarial, ¿no? Quizás tú a otra IA, tú le puedes decir, muéstrame esta información y te va a mostrar un montón. Si tú utilizas a Copilot, te va a mostrar información, pero quizás un poco más sesgada, solamente de fuentes un poco más confiables. No se va a ir a buscar a Reddit la información, la va a ir a buscar a fuentes de mayor credibilidad. Entonces, va a haber una diferencia según el enfoque. Copilot es más empresarial, ¿no? Está enfocado más al mundo empresarial. No sé si por ahí hay otra consulta. Ernesto, yo te quisiera hacer una consulta. Desde la Sí, dime. parte ética, por ejemplo, ¿no? Ujú, Se habla de que, por ejemplo, de compartir, dudan de compartir su información en la parte confidencial, ¿no? Por ujú, ejemplo, hablando del rubro tecnológico, que es la parte de programación, muchas veces que se toca información bastante confidencial, ¿qué tanto podría afectar, ¿no? Si yo, por ejemplo, a la inteligencia artificial, yo le comparto una información bastante privada, ¿no? ujú. No sé, de la organización o de repente de mi vida privada misma, ¿qué tanto podría afectar eso en sí? Ya, acá vamos a quitar Copilot y hablemos de la IA. ¿Ok? Ya, es algo que yo nunca haría. O sea, este, la IA finalmente es un modelo, un lenguaje, ¿no? Ha sido entrenado para que responda,
pero no lo puedo asegurar, pero es muy probable que las IAs gratuitas, ¿no? utilicen estos mecanismos para seguir preparando sus modelos, ¿no? Tú le dices, quiero esto, te responde otra cosa, tú le dices, no te respondió esto, no, no me has respondido lo que te he pedido, yo te he pedido esto. Por detrás están aprendiendo, ¿ok? Me has pedido esto, están mejorando el algoritmo. O sea, si tú pones información tuya, finalmente está yendo a un lugar que tú no controlas. Cómo la estén usando después, es como cualquier cosa realmente, es como cuando te registras en una página web, pones tus datos, finalmente estás confiando no sabes cómo lo están usando, ¿ok? En la IA es lo mismo, ¿no? Estás subiendo tu información personal, sensible, es algo que nunca recomendaría. Si tú tienes datos, documentos, digamos, ¿no? Y quieres que los procese, por lo menos cámbiale pues nombres, cámbiale datos que no sean importantes para el análisis o quítalos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes, eh, no sé, tus estados de cuenta de la tarjeta de crédito, por decir, ¿no? En vez de subir el archivo en crudo, que podrías, quita, solamente sube los movimientos, que no se vea ni una información sensible, ¿no? Y dile que analice, porque lo que va a necesitar la IA para darte una respuesta es esa parte, los extractos, pero no el título, no de quién es, no el número de tarjeta, no las fechas, o sea, necesita la información. Y esa información a veces pues, podría ser genérica si no le pones los demás complementos de nombre, direcciones, ¿no? Eh, no recomendaría para nada que se suba información sensible a la IA en general. Ya, No estimado sabemos Ernesto, cómo la van a procesar. exactamente. Y acá hay última pregunta, dice Gary Roy, pregunta, ¿puede generar videos, puede editar una imagen, por ejemplo, podría quitar o cambiar un elemento de una imagen que nosotros le compartamos? Eh, sí, hay diferentes niveles. Por ejemplo, en el Copilot más empresarial que ya tiene un costo, efectivamente puedes trabajar con videos, puedes trabajar con imágenes, puedes manipular las imágenes. Pero acá mismo, por ejemplo, también se puede crear imágenes. Por ejemplo, mm, creo que por acá tenía un prompt como para utilizarlo. A ver, dame un segundo. No, vamos a crear uno. Créame sobre algún tópico. A ver, dime algo, Max. ¿Algún tópico, Ahí una está, imagen de qué? sobre un Pikachu, manda ahí Jordi. Tenemos una Pikachu, imagen ok. realista sobre Pikachu, un Pokémon. Ok, Pikachu creo que era así, ¿no? Un Pikachu, saltando. A ver, vamos a ver qué hace, ¿ok? A ver, no puedo crear una imagen de Pikachu, otros personajes Pokémon, ya que son de propiedad de copyright, ¿ok? Pero vamos a ver sobre un auto. Vamos a no complicarnos la vida. Todo lo que es protegido, y ahí viene también otra de las diferencias quizás de un Copilot que viene de una empresa como Microsoft a una IA diferente, ¿no? Copilot se va a proteger mucho de lo que son derechos de autor, copyright, todo lo que se crea con la IA se supone que no debería tener derechos de autor, lo que se crea. Entonces, si tú creas algo con la IA, entra a dominio general. Entonces, si va a entrar a dominio general, no puede utilizar algo que es de copyright. ¿Ok? Entonces, de un Pikachu no, sino de un auto rojo. ¿Ok? Y ahí empieza a crear la imagen, ¿no? Obviamente va a demorar dependiendo de la complejidad, la cantidad de información o detalles que le estamos dando. Yo le podría decir un auto rojo cruzando por una avenida que esté en semáforo en rojo. O sea, mientras mi prompt sea más robusto, tenga más contexto, o sea, mi objetivo esté más claro, la fuente va a crear algo. ¿Ok? Y
Ahora, y ahora le estamos diciendo, estamos hablando del mismo contexto, un auto rojo, ahora le estamos diciendo que sea en acuarela, ¿no? Que sea no foto, sino pintado. Vamos a ver qué hace, ¿no? Y así, entonces, finalmente puede hacer imágenes, puedes trabajar con las imágenes, sí. Las versiones ya un poco más empresariales de paga, esas van a soportar más funcionalidades, videos, bueno, mucho más trabajo con imágenes. Si se dan cuenta, es la misma imagen, ¿no? Pero ya no es una foto, ¿no? O parece una foto, sino es una acuarela, ¿no? Entonces sí, puedes empezar a interactuar con. Recuerden que no, no tanto como secreto, ¿no? Pero lo importante es el prompt. Si tu prompt es robusto, o sea, es mejor demorarte media hora en hacer un prompt bien completo, con todos los puntos bien claros, y la respuesta va a estar más cercana a nuestra necesidad, ¿no? Si hacemos un prompt vago, rápido, flojito, la respuesta va a ser igual, ¿no? Entonces, invirtamos tiempo en hacer buenos prompts. Ya, la última pregunta y cerramos, estimado Ernesto, dice acá César Alfonso. En el contexto de los desarrolladores o estudiantes que tienen proyecto en programación, ¿cómo podría sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial Copilot integrada en Visual Studio Code? ¿Qué diferencias habría en usar esta IA desde la aplicación y desde Visual Studio? Ya, no conozco mucho del mundo de la programación con Copilot, ¿ok? Pero como diferencia, viene a ser la misma que estamos viendo ahora con la creación de documentos o procesamiento de data, ¿no? Si yo acá le digo, créame un programa, ¿no? En Python, entonces que, no sé, donde salte, vamos a ver si hace algo o no, ¿ok? Pero finalmente yo le estoy diciendo créame un código, ¿no? Y me va a empezar a crear el código. Y acá está. O sea, yo no sé de programación, así que no puedo decir si está bien o no, pero acá ya nos puso un código. Pero estamos hablando de algo específico, o sea, algo concreto. Si es muy amplio, quizás no va a tener el expertise suficiente. Pero cuando nos vamos al mundo ya del Copilot en GitHub, que está enfocado en programación, ¿no? Ya no es solamente el código per se, además de eso también es las versiones del código, el repositorio, cómo compartir el código, cómo interactúa toda una empresa, un equipo en el código, en el desarrollo de un programa mucho más extenso, ¿no? Entonces, cada copilot, hablando nuevamente de copilot, según el tipo, por ejemplo, el de programación, va a tener más controles relacionados a la programación. El que es acá web es como decir, es el todo, ¿no? Es el que tú le preguntas, te va a responder, pero te respondió acá en la pantalla. No vas a tener un gestor de versiones, no vas a poder trabajar en equipo, no vas a poder mantenerlo. Tú cierras el chat acá y lo que escribes tendrías que buscar el chat, el último chat para recuperar esa información, ¿no? Entonces, hay un montón de consideraciones entre una versión libre que te va a ayudar, pero las versiones específicas para tareas obviamente son muchísimo más robustas. Ya, ¿alguna pregunta más? Al parecer ya no hay más intervenciones por parte de los asistentes. Tengo una última pregunta. A ver, ¿Qué Javier tal? Moreno. Esta es una pregunta que no solamente lo tengo con Copilot, sino todo la CIA. Eh, qué tanto yo puedo tener la seguridad que la información que yo proporciono, ya sea personal o las cosas que yo quisiera Ujú. buscar, investigar o desarrollar con la inteligencia artificial o en este caso con Copilot, qué tan es la seguridad, ¿no? O sea, porque hay a veces de que uno dirá, ¿no? Estas cosas que yo estoy buscando o la información que yo requiero,
realmente tengo la gran seguridad o privacidad en lo que yo estoy ahorita buscando o lo que o la manera en la que yo estoy utilizando el Copilot. Ujú. A ver, hay dos frentes, ¿no? El frente de la respuesta y el frente de la información que tú le das para que te responda. Entonces, el frente de la respuesta o sea, Copilot específicamente va a priorizar páginas, lugares más confiables, ¿ok? Pero no todos son confiables siempre. Entonces tú puedes en tus prompts acotar, tú puedes decir, por ejemplo, tráeme esta información de, no sé, este, mm, el comercio, por decir algo. ¿No? O sea, consideras que para ti ese diario es el confiable, dices, oye, necesito información de las últimas noticias del comercio, ¿no? O pones la página web, ¿no? El comercio.pe. Entonces tú le estás diciendo, tráeme información, pero de acá, ¿no? Entonces, a nivel de respuestas a lo que te va a traer mostrar la IA, tú puedes acotarlo en tus prompts, tus lugares de confianza, ¿ok? Pero Copilot de por sí ya tiene una suerte de buscar en lugares de mayor credibilidad, ¿ok? No va a buscar en cualquier lugar. Ahora la otra es información que tú subes y compartes para que te traiga una respuesta. Lo que le comentaba a Max hace un momento, ¿no? Yo no subiría información personal, información sensible, información mía, no la subiría, ¿no? Si yo tengo que hacer una búsqueda y tengo que darle información, se la doy, pero todo lo que me relaciona a esa información lo quitaría, ¿no? Si quiero subir, no sé, mis créditos. Ok, subo los créditos, los números, para que me haga un análisis, pero no tiene que salir mi nombre, no tiene que salir mi dirección, no tiene que salir mi teléfono. O sea, no tengo que decir es mío. Simplemente digo, tengo esto, quiero que me traigas un análisis, o lo que necesites, por decir, ¿no? Y hay personas que suben sus exámenes médicos, ¿no? Ponen su examen médico y le dicen a la IA, estoy bien, estoy mal, me voy a morir, dime algo, ¿no? Ok, o sea, si quieres subirle tu examen médico, hazlo, pero la parte donde sale tu nombre, tus datos personales, quítalo. Lo demás es genérico, o sea, es información, ¿no? Los, todos los resultados, digamos, ¿no? Van a ser genéricos. Mientras que no estén relacionados a la persona, puedes hacerlo. Yo no recomiendo subir información donde se relacione a la persona. Gracias. ¿Ok? Ya, ya. Ya, estimado Ernesto, creo que ya no hay más preguntas por parte de los asistentes. Algo que acotar de repente en este último minutos de la ponencia. Mira, me gustaría repetir esta última lámina, más que todo el mensaje, ¿no? Que es, ustedes son los que van a hacer esta nueva revolución, ¿no? Son los que están a puertas de empezar, o muchos ya están ya laborando, y la IA realmente es el compañero. O sea, nadie va a poder prácticamente trabajar sin una IA al costado, cual sea, ¿no? Dependiendo de lo que nos dediquemos. Entonces, esta nueva revolución tecnológica son ustedes. Entonces, úsela con criterio, con cautela, siempre validando la información. No me acuerdo quién fue la persona que preguntó lo de dejar de aprender. Nunca dejen de aprender, porque si no la IA les va a decir lo que sea, ustedes lo van a querer. Sigan estudiando, sigan leyendo, sigan capacitándose y utilizándola, porque ya estamos en la ola y tenemos que surfearla nomás. Claro, estimado Ernesto, ¿no? Siempre, yo como les comento a muchos, siempre es bueno validar la información, ¿no? Lo que se ve casos actualmente y visto, es que hay muchos que solamente piden la información y hacen un copy-paste, copian y Sí. pegan la información, pero no lo interpretan, no analizan, no verifican si esa información realmente es válida o es correcta, ¿no? Así como Ujú. también me he topado por ejemplo, me he topado con otras personas de que se niegan también a utilizar la inteligencia artificial.
¿no? Y yo como les comento de que si tú te niegas, estás perdiendo tiempo, ¿no? O sea, te optimiza el tiempo, pero también es siempre bueno validar también la información que te brindan, ¿no? No es solamente Total. copiar y pegar esa información que te brindan, sino es validar, verificarlo de que está correctamente lo que te están dando. Tal cual. Sí, y en línea con lo que dices, cuando le pedimos una información a la IA y nos da la respuesta, si no la entendemos o no estamos muy seguros, le preguntamos. Le decimos, oye, ¿a qué te refieres con esto? ¿No? Y nos va a dar más detalle, nos va a dar más información. A mí me ha pasado que me da una información que no es y le digo, ¿estás seguro? Así, literalmente en el prompt le pongo, ¿estás seguro que esto es así? Y se corrige, dice, uy, no, no es así, era así, ¿no? Entonces, hablemos, no es porque sea una IA hay que hablarle como robot, sino leamos, entendamos, y como le hablamos a una persona, yo por lo menos lo uso de esa manera y me funciona, ¿no? Exactamente, Ernesto. No, esa es la manera de cómo se tiene que utilizarlo, ¿no? De una manera bastante Natural. responsable también, ¿no? Como usted Sí, lo total. comenta, ¿no? Nunca dejar de aprender, ¿no? Al final y al cabo, esa es una ayuda que nos permite optimizar el tiempo, pero siempre leer, ¿no? Leer, no sé, otros artículos, otra información de otras fuentes, pero sin descuidar, ¿no? Siempre apoyándonos también en la inteligencia artificial, ¿no? Tal cual. Entonces, viendo en vista que ya no hay más preguntas, creo que esto sería todo por el día de hoy. Y comentarles, ¿no, estimados participantes, que esta es una serie de webinars. Para la próxima semana también hay otro webinar que está más relacionado ya a la parte de cómo desplegar un proyecto informático, ¿no? Y ahí se va a poder ver toda esa parte de la más que está enfocado a sistemas de información, ¿no? Y hoy día espero que hayan aprovechado este conocimiento que nos ha brindado hoy día nuestro estimado Ernesto. Y bueno, pues, ¿no? Utilizarlo, sacarle el máximo provecho y también comentarles de que ahí se pasó el enlace de participación para aquellos que desean hacer una constancia de participación, en lo cual los puede sumar bastante a su CV, ¿no? Y bueno, y con esto creo que llegamos al punto final de este webinar. Agradecerte a ti, Ernesto, por esta magnífica ponencia. Y bueno, ¿no? Quizás más adelante poder seguir participando, ¿no? En estos tipos de eventos. Y Un gusto. algo más, Ernesto, nada, algo que agregar. No, 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 muchas gracias realmente por la oportunidad y nada, cualquier cosa estamos en contacto. Ya, Mucha suerte Ernesto. a todos y siempre con Ya responsabilidad del listo. uso de Buenas la IA. noches con todos. Y bueno, y tengan una bonita noche. Saludos. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. Ernesto. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias.